Bueno, hola, hola. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, hoy día no me acompaña Diana. Como ustedes más o menos algunos saben, tuvo una intervención quirúrgica el viernes y está en recuperación. Y le agradecemos, hermanos, por sus oraciones. Esperamos que se recupere pronto ya está mejor. Y ya que estamos hablando de las oraciones, vamos a seguir hablando de la oración. Pero es necesario que a través de toda nuestra vida cristiana, lo más probable es que hemos tenido diferentes preguntas con respecto a la oración. Esta mañana vamos a tratar de enfocarnos en 3 preguntas muy importantes que posiblemente nos hemos hecho, y si no se han hecho, posiblemente se van a hacer, y si se han hecho esas preguntas, hoy día vamos a tratar de responderlas. Una de las primeras preguntas que vamos a tratar de responder es: ¿por qué un cristiano debería de orar indefinidamente? Otra de las preguntas que vamos a tratar de responder esta mañana es si Dios contesta siempre las oraciones. Y por último, la que estaba ahí en el anuncio: si Dios sabe todas las cosas, especialmente incluso antes de que nosotros le pidiéramos, ¿por qué deberíamos de orar? ¿No? Es una pregunta que a veces incluso los incrédulos se hacen, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en estas 3 preguntas y vamos a tratar de entender lo más que se pueda con respecto a estas 3 preguntas. Entonces, vamos a orar, hermanos, y que Dios nos dirija en esta mañana. Soberano Dios, queremos dar gracias por este tiempo. Queremos que usted nos dirija, Señor, por medio de su palabra, que abra nuestro entendimiento, Señor, que nos ayude, Señor, a comprender todas estas cosas, Señor, que en misma palabra a veces también nos dice. Queremos que usted, Señor, nos ayude a comprender y poner en práctica también, Padre. Amén. Muy bien. ¿Debemos de orar indefinidamente? Básicamente, hermanos, tenemos que primero definir a qué se refiere con indefinidamente. Básicamente, cuando hablamos de esta palabra, estamos diciendo que la oración tiene que ser continua, tiene que ser diaria, tiene que ser día tras día. Es decir, que el cristiano, cuando va a orar, no solamente tiene que hacerlo cuando algo malo le está sucediendo en su vida o cuando recibió una mala noticia, sino que la oración tiene que ser constante, tiene que ser día tras día, día tras día, día tras día. Como dicen algunos, las 7 días de la semana, las 24 horas al día. Así se tiene que ser la oración. Pero cuando vamos directamente a la respuesta de la pregunta si el cristiano debe orar indefinidamente, la respuesta es sí. El cristiano sí debería de orar indefinidamente. Yo he encontrado, hermanos, 3 razones importantes por las cuales el cristiano debería de orar indefinidamente. La primera razón es que el cristiano debería de orar indefinidamente porque es un mandato. Y no sé yo si me puedes ayudar ahí. Lucas. Vamos a ir a Lucas. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 3. Mientras que se va colocando allí, este es un texto, ya saben, este es un texto, hermanos, muy importante. Lucas capítulo 11, del versículo 1 al versículo 13. Jesús está enseñando a sus discípulos la forma de orar, la guía de cómo ser la oración. Ya, pero no vamos a entrar mucho en detalle aquí, desde el 1 al 4, porque esto ya fue predicado ya, la forma de cómo se debería de orar. No recuerdo, creo que Mario lo predicó. Entonces, si queremos recordar, podemos ir también a recordar esa predica. Pero sí me gustaría enfocarme desde el versículo 5 al versículo 7. Lo que va a hacer Jesús desde el versículo 5 al versículo 7 va a contar una ilustración con respecto a la oración, hermanos. Él dice que un amigo recibe una visita ya muy tarde. Vamos a leerlo. Dice el versículo 5, también les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo,
préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. La ilustración que está contando aquí Jesús es con respecto a la oración. Quiero que quede bien en claro esto. Lo que está diciendo aquí es que un amigo llega de viaje y lo recibe un israelita cualquiera. No dice aquí exactamente quién es, pero lo que sí es notorio es que este amigo no tenía nada que compartir, no tenía ningún pan. Entonces, él rápidamente sale y va en busca de los 3 panes hacia otro amigo. Lo que sí es bien claro es que la visita que hace este amigo, este viajero, es que llega muy tarde, muy tarde. Normalmente se dice que los israelitas viajaban en un tiempo tarde-noche para protegerse del calor, ya que el calor es muy sofocante, entonces preferían caminar en la noche para que sea más fresco y puedan llegar. Pero a través del viaje, como posiblemente muchos de nosotros hemos hecho, las cosas que se lleva, pues no, a veces tenían que comer, el agua se acaba, el pan se acaba también, entonces llegar a un amigo para poder recargar, comer y descansar un poco era muy importante. Y específicamente aquí, parece ser que este amigo llega a un amigo X, pero la cuestión es que este amigo X no tenía nada que compartirle. Entonces sale directamente a otro amigo a pedirle 3 panes. Pero he aquí la cuestión, que era muy tarde, este amigo estaba ya en su cama y como en ese tiempo las casas solamente eran de una pieza, es decir, solamente tenían un cuarto, todos estaban durmiendo en un cuarto, las puertas en ese tiempo eran construidas de madera, bueno, hoy en día también, o de un latón. Pero en ese tiempo, cuando para un israelita era muy, pero muy importante la hospitalidad. Se dice que desde que amanece hasta que anochece, un israelita mantiene la puerta abierta de su casa para esperar a alguien que lo visite. Ustedes recordarán esto en Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan? Abraham lo que estaba haciendo, él se paraba ahí en su tienda esperando a que alguien pase y después pasaron los 3 ángeles y nos hospedó. Entonces, para un israelita era muy importante la hospitalidad. La cuestión aquí es que este amigo ya estaba en su cama y había cerrado la puerta. Ya era medianoche. Y el amigo intrépido llega a esa hora para pedir 3 panes. El verso 8, el verso 8 dice algo importante que debemos prestar mucha atención. Dice el verso 8, os digo que aunque no se levante por darle, por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá de menester, de necesidad, dice otra versión. Esta palabra, hermanos, que dice importunidad, hay que tener mucha atención aquí. Esta palabra significa desvergonzada persistencia. Es decir, que el amigo le dará todo lo que necesita porque estuvo insistiendo una y otra vez, porque llegó en un momento inoportuno y porque no tuvo vergüenza de ir a medianoche a pedir los 3 panes. Y el versículo 9 y el versículo 10, Jesús declara 3 palabras que también son importantes. Pedir, buscar y llamar. Esta palabra llamar en el texto original no está llamar, está tocar. Porque ustedes recuerden el contexto de la ilustración. El amigo tiene cerrada la puerta. Entonces lo que Jesús trata de explicar aquí es que se debería de tocar la puerta. En otras palabras, hermanos, estas 3 palabras están dadas en imperativo, es decir, es un mandato dado por Cristo mismo, que se debe de pedir, se debe de buscar y se debe tocar la puerta. La cuestión, hermanos, es que no solamente es un mandato dado a los discípulos. Jesús dio este mandato a sus discípulos, pero los discípulos, vamos a ver ahorita, que también enseñan este mandato a sus discípulos, a sus otros discípulos y también a las congregaciones. Por ejemplo, cuando leemos que Pablo escribe a los Efesios capítulo 6, versículo 18, después de escribir la armadura espiritual que el creyente debería utilizar, él dice lo siguiente: oren en todo tiempo, con toda
de precaución y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda distancia y súplica por todos los santos. También tenemos otro versículo que se encuentra en Filipenses. También les escribe capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean notorios vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, hacimiento las gracias. Y de modo, y en otra forma, hermanos, a los tesalonicenses también les escribe lo siguiente, capítulo 5, versículo 17. Es un texto bien pequeñito que dice, orad sin cesar. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, hermanos, Cristo mismo enseña y pide, que es un mandato, que oren, busquen, llamen. Los discípulos captaron el mensaje, ahora los discípulos también transmiten eso a las iglesias. Posiblemente, hermanos, ustedes han visto a un niño cuando quiere algo, ¿no? De parte del padre o de la madre. Y el niño está ahí, que hace lo necesario para llamar la atención, está diciendo mami, 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 hasta se harta la mamá. Incluso hay niños que dicen hasta canciones, han sacado, ¿no? Mami, 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 y está todo el tiempo ahí, y la mamá se harta y dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Ya, te voy a dar, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, de la misma forma, es el mandato de Cristo hacia nosotros, hermanos. Él te está diciendo, busca, llama, toca la puerta. O sea, en otras palabras, ora, hermano, ora, ora indeterminadamente. Por eso es que nosotros los hermanos, nosotros los cristianos tenemos que orar indefinidamente. La segunda razón, hermanos, básicamente es contestar esta pregunta con otra pregunta que nos va a hacer reflexionar. ¿Por qué los cristianos deberíamos de orar indeterminadamente? La respuesta es la siguiente. Si Jesús lo hizo, ¿por qué tú no lo harías? O sea, ¿te crees tan espiritual que ya no necesitas orar? ¿Eres más sabio y más fuerte espiritualmente que Jesús que no necesitas orar? Vamos a regresar a Lucas, hermanos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas menciona aquí que Jesús estaba orando en un lugar X, no menciona dónde. Pero sí menciona que un discípulo va en busca del maestro para que le enseñe a orar, así como Juan les había enseñado a sus discípulos. El texto paralelo a esto, hermanos, está en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 11. No nos da mucha luz con respecto a este texto, pero lo que sí es bien importante es que está dentro del marco del contexto de la predicación del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 8 es el Sermón del Monte. Y el capítulo 6, Jesús está enseñando a sus discípulos con respecto a la oración. Él dice que subió al monte, capítulo 5, versículo 1, se sentó y comenzó a enseñar. Sus discípulos se pusieron alrededor de él y comenzaron a escuchar. Pero lo que me quiero enfocar un poquito, hermanos, es que ustedes vean cómo era la relación entre los rabinos, los maestros y sus discípulos, para poder entender Lucas capítulo 1. ¿Qué es lo que pasaba? Normalmente un rabino pasaba la mayor parte de su tiempo enseñando, enseñando y enseñando. Él hacía todo lo posible para que el mensaje que él está enseñando sea captado por sus discípulos. Él utilizaba los métodos pedagógicos en ese tiempo. Podía utilizar, no sé, una rama, una planta, así como Cristo lo hacía también. Cuando veía que sus discípulos estaban un poco distraídos, él reexplicaba otra vez o reinventaba otra cosa para que llegue el mensaje. Pero de la misma forma también, no solamente paraba enseñando y enseñando y enseñando. Un buen rabino, un buen maestro, era aquel que también lo hacía con su propia vida. Por la parte de los discípulos, el discípulo tenía que estar 100% atento, con sus 5 sentidos ahí metido en la explicación. Él podía estar al lado de su maestro o al frente de su maestro,
pero él tenía que estar 100% atento, ya que no existía, pues, no celular en ese tiempo, no hubiese podido grabar y decir, me voy a mi casa y lo repaso. No, no podían hacer eso. Ellos tenían que estar tratando de captar todo lo posible. Ese era su plan. Pero también el discípulo, si veía o escuchaba algo que le llamara la atención, él podía ir a su maestro y le preguntaba o le pedía para que le enseñara. En este caso, cuando vemos a Lucas capítulo 11, versículo 1, un discípulo se dio cuenta de algo muy importante de su maestro. Se dio cuenta de que Jesús pasaba mucho tiempo en algo, que invertía mucho tiempo en algo. Y eso es la oración, hermanos. La oración. Eso es lo que pasaba mucho tiempo. Cuando Lucas escribe, también quiere darnos a entender esto. Cuando Lucas escribe, nos quiere mostrar y nos quiere dar a entender que el lugar no importa mucho. Por eso él dice, aconteció él orando en un lugar. No nos dice qué lugar, porque él lo que le importa no es tanto el lugar, sino lo que Cristo estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Cristo? Estaba orando. Vamos a ver, hermanos, algunos versos con respecto al tiempo que invertía Jesús en la oración. Quizás esto lo haga muy rápido, no sé si lo puede hacer Joseph, pero miren, Lucas 6:28. Jesús enseñó en Lucas 6:28 que no solamente se debería de orar por mi amigazo, por mi familia, por todo bien bacán, no, sino que también enseñó que se debería de orar por aquellas personas que te maltratan o te calumnian. El capítulo 10, versículo 2, ora por más obreros. Jesús está enviando a sus discípulos para que vayan a predicar y llega un momento donde dice, bueno, la miel es mucho, pero hay pocos obreros, entonces oren al Padre para que Él envíe más obreros también. Capítulo 21, versículo 36. También dice y enseña que deben de orar por fortaleza en los últimos tiempos. El capítulo 22, versículo 40, él enseña que oren para que no cedan ante la tentación. Recuerden, Jesús lo lleva a sus discípulos al huerto, él se va a orar y cuando regrese estaban durmiendo. Entonces él dice, uy, ¿qué están haciendo? Levántense, oren para que no caigan en tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces oren. Ahora, como todo buen maestro, Cristo también lo demostró con su vida. Capítulo 5, versículo 16, dice que a pesar de la multitud que lo buscaban, él iba al desierto a orar. El capítulo 6, el versículo 12, dice que estuvo orando, toda la noche estuvo orando él. ¿Para qué? Para poder elegir a sus 12 discípulos. El capítulo 22, versículo 31, también ora antes de la traición de Pedro para que después no falle en su fe. También ora en el capítulo 22, versículo 43, si no me equivoco, ora antes de su muerte y después ora en la misma cruz. ¿Pueden notar, hermanos, ustedes cuánto invertía Cristo en la oración? ¿Cuánto tiempo invertía Cristo en la oración? ¿Se dan cuenta? Y eso que hay muchos más versículos, solamente he tomado los que son más conocidos. Recuerdo, la verdad es que no sé, recuerdo, creo que fue un hermano, pero vamos a suponer que fue un hombre que no era cristiano. Él dice que estaba sentado en su mesita, tenía un plato delante ya justo por comer, y él oró de la siguiente forma. Él dijo, ya tú sabes, Señor, amén. Parece un poco burlar, ¿no? Un poco chistoso. Pero ¿saben qué? A veces oramos así también, de cierta forma, hermanos. A veces nos levantamos, vemos la comida y decimos, gracias por los alimentos, amén, y salimos corriendo al trabajo. Llegamos al trabajo, vemos ahí la comida, gracias por los alimentos, amén, y salimos nuevamente. Y en la noche es lo mismo. Por eso se debe separar, hermanos, un tiempo específico para la oración. Por eso se debe de pasar tiempo con Dios en la oración. Si Cristo lo hizo, ¿por qué tú no lo haces? Separa tu tiempo, hermano. Tienes que orar. Es muy importante para tu vida espiritual. Entonces recuerden esto. Si Cristo lo hizo, tú también tienes que hacerlo, hermano. La tercera razón por la cual
el creyente debe orar indefinidamente, es porque es una responsabilidad del creyente. Se nos ha dicho que la oración es un privilegio, es un honor, es la forma de cómo nos comunicamos con Dios, es la forma como tú puedes pedir a Dios también, dar gracias, alabanza, todo eso puedes pedir por medio de la oración. Pero también es una responsabilidad de parte del creyente. En Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13, vamos a ver qué es lo que dice con respecto a esto. Primero déjenme decirles que la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos también en la oración. Esto no voy a detallar mucho, pero normalmente la oración, ¿a quién va dirigida? Al Padre. No sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, no, capítulo 11, versículo 2, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién estamos dirigiéndonos? Al Padre. Santificado sea tu nombre. ¿A quién tenemos que santificar? ¿Al nombre de quién? Del Padre. Venga tu reino. ¿Reino de quién? Del Padre. Y si ustedes se ponen así a meditar, se van a dar cuenta que lógicamente la oración está dirigida al Padre. Después de la ilustración que vimos del capítulo 11 de Lucas, del versículo 5 al versículo 10, Jesús va a hacer una comparación de padres. Él va a hacer una comparación de los padres terrenales y el Padre celestial. El versículo 11 y el versículo 12, él empieza haciendo algunas preguntas. Él dice, ¿y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Él está refiriéndose con respecto a los padres terrenales. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. El 12 también lo puedes poner, Joseph. O si le pidiera un huevo, ¿le dará un escorpión? Todo eso es con referente al Padre terrenal. Y el versículo 13 dice lo siguiente, pues si vosotros siendo malos, es decir, si nosotros teniendo un pecado en nosotros, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren? En otras palabras, hermanos, si nosotros que somos realmente malos, damos cosas buenas a nuestros niños, ¿cuánto más el Padre Celestial, que no tiene pecado, te dará lo mejor de lo mejor? Llega una señora, una ama de casa, llega a comprar sus cosas y deja las cosas sobre la mesa. Y su hijo chiquitito viene corriendo y dice, mami, invítame un poquito del azúcar blanca que está en la mesa. Y la mamá entra a la cocina y saca el azúcar y le da. Lo que pasa es que lo que estaba en la mesa no era azúcar, era veneno. Entonces, de la misma forma, Dios también nos da lo mejor a nosotros. Somos malos, pero damos lo mejor. Es la misma situación lo que está diciendo acá también. Ahora, Jesús, en esta sección, lo que está haciendo acá es darnos todos los materiales, todos los instrumentos, todas las cosas con respecto para poder hacer una mejor oración. Recuerden, versículo 2 en adelante, lo que está haciendo es darnos el modelo de cómo debemos orar. Cuando oren, háganlo así. Padre nuestro que es un modelo. Luego más abajo te dice cuál debe ser la actitud, como cuál debe, la forma de cómo tú deberías orar. Tienes que ser persistente. Y después lo recalca diciendo, busca, llama, toca la puerta. Todo eso son instrumentos que Dios nos da, que Jesucristo nos da, para que oremos. En otras palabras, Él te está diciendo, mira, yo te estoy dando todos los materiales, toma. Ahora es tu turno, ahora es tu responsabilidad. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, tenía a mi profesora de matemática y ella comenzaba a hacer los ejercicios, ¿no? Estábamos perdidos. ¿Y ahora qué hacemos? Y ella comenzaba a enseñarnos, ya, tienes que hacer este paso, toma este material para que hagas esto. Y cuando terminaba de explicar, te decía, muy bien, ya entendieron, ahora es tu turno, ahora la pelota está en tu cancha, toma. La misma situación es aquí, hermanos. Jesucristo, Dios mismo, te está dando todo lo necesario para que hagas una oración. Ahora la pelota está en tu cancha, la responsabilidad es tuya, por eso tienes que orar, hermano. Esa es la situación. Ora, ora, hermano, indefinidamente. Bien, con esto hemos visto las tres razones, hermanos. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice, ¿Dios contesta siempre?
Ahora, no sé, posiblemente ustedes dirán sí, no, tal vez, pero la respuesta es sí. Dios contesta siempre las oraciones. Ahora, eso no quiere decir también que vamos a hacer lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a pedir lo que nosotros queramos y ¿a qué horas? ¿A qué horas viene? Ya, no, no es así. Tenemos que recordar lo que predicó nuestro hermano el domingo pasado. Tienen que ir a ver ese video con respecto a la predicación de las condiciones, ¿no? Para que Dios pueda responder las oraciones. Entonces, no voy a meterme mucho en eso, pero si quieren recordar, pueden ir al video, hermanos. Pero lo que sí debo recalcar es que si el cristiano quiere ver respuestas en sus oraciones, pues tiene que pasar tiempo orando. Si no, ¿cómo va a ver? Es imposible. Pero básicamente hay tres formas como Dios responde. Con un sí, con un no o con un silencio. O algunos le llaman tiempo de espera. Ahora vamos a abordar cuando hablamos del sí. Cuando hablamos de sí es porque Dios ha contestado tal y como lo habías pedido. Y incluso, hermanos, aquí en la iglesia hay muchas historias de hermanos que ha sucedido esto. Han estado pidiendo y Dios les ha dado. Y eso es muy bueno. Pero también hay textos bíblicos que nos dan una perspectiva más amplia con respecto a esto. E incluso vamos a ver que se sorprenden las personas cuando pasa esto. En Hechos capítulo 7, si nosotros recordamos, muere el primer cristiano, creo yo, que es Esteban, ¿no? Esteban fue cogido y fue apedreado, él murió. Pero después de eso comienza una gran persecución. Muchas personas salieron, muchos cristianos fueron a diferentes lugares y comienza la persecución, especialmente por un joven muy intrépido que quería destruir. ¿Recuerdan a ese joven? Es Saulo, que después en el capítulo 9 se convierte, ¿no? Es Pablo. Pero a pesar de que Pablo se convierte, la persecución seguía. Capítulo 12, la persecución es seguida por Herodes Agripa. Este hombre había capturado a Jacob, hermano de Juan, y también lo había capturado a Pedro, capítulo 12. Y él mata a espada, dice el texto allí, mata a espada a Jacob. Normalmente cuando se dice que mata a espada, significa que fue decapitado, pero estaba guardándola a Pedro para poder hacer lo mismo posiblemente después de la Pascua. Entonces lo que hace él es lo mete a la cárcel y lo deja resguardado ahí por 4 grupos de 4 soldados, si no me equivoco. Creo que llega a 16 soldados, o sea, quería asegurarse. 16 soldados cuidando a Pedro. Dos cosas a notar aquí. La primera es que el versículo 5 de Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, dice lo siguiente: así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, mientras que Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando. Ahora, cuando Pedro es liberado, bueno, ahí hay un relato muy interesante que hay que tomarlo en cuenta, pero no vamos a entrar en detalle. Pedro es liberado y cuando sale, él va directamente a la casa de María, la mamá de Marcos. Y cuando él toca la puerta, si no me equivoco es el versículo 14, sale una muchacha y ella reconoce la voz de Pedro, ahí está. Entonces ella no abrió la puerta, dijo, se dijo, ¿es Pedro? Y se emocionó tanto que no abrió la puerta, sino más bien corrió hacia adentro a decirles, oye, Pedro estaba afuera. Entonces, lo que quiero recalcar acá, que es la segunda cosa, es que Dios había contestado muy rápidamente la oración. Recuerdo que una hermana tenía un problema intestinal. El dolor era tan fuerte que lo enviaba a la cama muchos días. Muchas veces había ido al hospital de emergencia y ella pedía porque le quitara este dolor. Y Dios no solamente le quitó el dolor, miren, sino que también lo sanó. Cuando lo llevaron a hacer los estudios, ya no lo encontraron lo que tenía. Todos se sorprendían, wow, impresionante. Incluso algunos familiares decían, ¿cómo es posible esto? Es un milagro. Y esto lo motivó a la hermana a seguir orando más, con más fervor, con más fuerza.
Y es la misma situación que debe provocar, hermanos, esto, cuando Dios nos responde con un sí. Debe provocarnos a seguir orando con más fuerza, con más ánimo, con más ganas. Ese debe ser el resultado cuando Dios te responde con un sí. Cuando Dios te responde con un no, normalmente es porque no es bueno para ti o porque está fuera del plan divino. Eso creo que también tocó Diego, ¿no? No me equivoco. Entonces, vayan nuevamente allí si quieren repasar ese tema. Pero me gustaría, hermanos, que veamos 3 ejemplos de cómo Dios, cuando Dios contestó un no. Primero está en 2 Samuel 2, 12, 16. 2 Samuel 12, 16. Bueno, lo que pasa aquí es que David, el rey David, tenía un hijito, pero Dios le dice que iba a morir este hijito. Iba a morir. Y David estuvo ayunando, se vistió, se tiró en el suelo, haciendo duelo para que no muera el niño, para que no muera el niño. Pero Dios le negó. A los 7 días el niño murió. Luego de eso, algo muy curioso es que David se levanta, se cambia y comienza a comer. Para él dice que si yo estaba haciendo tanto para ese niño, ahora que está muerto, entonces ya no es necesario, dice él. En 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, este es otro ejemplo, él dice que oró 3 veces al Señor. ¿No? Quítame este dolor, quítame este dolor, quítame este dolor. Y Jesús, ¿qué le respondió? Bueno, Dios, ¿qué le respondió? No, bástate con mi gracia. Entonces también le fue negar un no al apóstol Pablo, ¿ah? Ojo. Y el tercer ejemplo, hermanos, es a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Cuando nosotros nos vamos a Mateo 26, 36, específicamente 39, en el huerto de Getsemaní, postrado de rodillas, Jesús dice lo siguiente: se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiera, sino como tú. Es interesante, hermanos, que de cierta forma su humanidad también no quería pasar por eso, pero también se le fue negado. Al final Jesús murió. Pero tanto como Pablo como Jesús, ellos siguieron sirviéndole al Señor. Ellos siguieron adelante en comunión con el Señor. Ellos no regañaron o no dijeron malas palabras. ¿Por qué no me das? ¿Por qué no hiciste eso? No, ellos siguieron con el Señor. Cuando un niño quiere algo de su padre, en su mayoría de veces va a hacer muchas cosas, pero cuando escucha un no definitivo, a veces el 95% hace un rabieta. 95%, el 5% aceptan. Y eso es madurez. Cuando el cristiano, hermanos, acepta un no de parte de Dios, eso es madurez espiritual. Eso es madurez espiritual, hermanos. Entonces tenemos que aprender también a aceptar el no de Cristo, de Dios. Por último, cuando vemos el silencio o el tiempo de espera, realmente este es el más peligroso, hermanos. Porque un sí, ya, un no, a veces regañamos, pero demostremos madurez. Pero cuando es tiempo de espera, es más peligroso. Parece que Dios se ha escondido, parece que Dios no está allí. Y la mayoría de veces, las personas, como no encuentran respuesta, van en busca de cosas peligrosas o toman malas decisiones. Un ejemplo de esto está en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 5. ¿Recuerdan ahí? Él dice que cuando vio Saúl el campo de los filisteos, bueno, Israel estaba, ya se iba a enfrentar al ejército filisteo. Saúl dice que era un enorme ejército, entonces Saúl estaba temblando y Saúl pide ayuda. Él consulta al Señor, pero el Señor no le responde. ¿Qué es lo que hace? Versículos más abajo se dice que se fue a ver a una hechicera, a una medium, a una bruja para que le pueda dar
la respuesta. Hermanos, el silencio de parte de Dios puede ser que te quiera enseñar algo. No estoy hablando de visiones o sueños, no estoy hablando de eso. Estoy hablando con respecto a tu vida. Quizás es tu carácter, quizás es en el tema familiar. Él quiere que crezcas espiritualmente, que esperes un momento, que no es el momento, pero que sí tienes que seguir confiando en el Señor. Yo quería traer la imagen, pero no me dio el tiempo. Normalmente, hermanos, nosotros como humanos solamente vemos por una ventanita y dicen, miren afuera y vemos solamente una cierta parte. Pero Dios es un Dios omnipresente que lo ve todo. Él lo puede ver arriba todo como es el campo. De la misma forma es, hermanos, en nuestras vidas. A veces nosotros tomamos decisiones muy apresuradas porque solamente vemos un poquito, vemos solamente una pincelada, pero Dios que es omnipresente lo ve totalmente el marco completo y lo ve con detalles todos. Entonces, confiemos en el Señor, hermanos. Si Él no te responde todavía, sigue confiando en el Señor. Por último, hermanos, si Dios sabe lo que pedimos, entonces, ¿por qué orar? Uy, esta pregunta sí, a veces es un poco complicada, por no decir que es complicada. Pero es complicada en el sentido, hermanos, que cuando, especialmente después de haber estudiado teología propia o después de habernos enterado de que Dios lo sabe todo, ahí es donde viene el problema. Y realmente Dios lo sabe todo, sí, no sé, recordarán, pero meses atrás estuvimos estudiando teología sistemática, ¿no? Todo lo que se refiere a Dios. Y veíamos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Jesús mismo también aclaró esto, ¿no? En el capítulo 3 de Juan, él dice, ¿no? Y nadie le decía nada a Jesús porque conocía a las personas, o sea, sabía lo que pensaban también. David en su Salmo 139 también menciona esto, ¿no? Que incluso antes de que él diga una palabra, ya, Dios ya lo sabe. ¿Ya? Entonces, ¿Dios conoce todo eso? Sí lo conoce, no podemos negarlo eso. Entonces, para responder esta pregunta, hermanos, realmente podemos responder como lo hicimos en la primera pregunta. ¿No? Si Dios lo ha hecho, o sea, con respecto a la oración, si Jesucristo ha orado, ¿por qué nosotros no deberíamos de orar? Entonces también es una buena respuesta. Pero me gustaría darles dos cosas más para poder tener en cuenta. Y la primera es que si Dios sabe lo que le pediremos, entonces, ¿por qué debemos orar? Es porque es necesario, hermanos, descansar en Dios y recargar nuestras fuerzas. Es necesario descansar en Dios y recargar nuestras fuerzas. Y sea cual sea, hermanos, el trabajo que tú estás haciendo, no importa si es de oficina, no importa si es en la casa, hay muchas cosas que van a afectar en tu vida y que va a llegar el estrés y el cansancio. Si eres ama de casa, se acabó el gas, se fue la luz, ya no hay fósforo, ¿con qué prendo? Ya se quemó la comida, entonces, o estás en la oficina, ya se acabó el lapicero, ya no escribes, se acabó la hoja. Hay cantidad de problemas que pueden ser a través de tu vida y que pueden provocar el cansancio, hermanos. Pero también hay otro tipo de cansancio, es aquel cansancio el cual tú te sientes desanimado, o sea, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres orar, ya no quieres tener comunión, y como no quieres tener comunión ya no vas a la iglesia, entonces todo se vuelve una rutinaria, todo se vuelve así, hermanos. Entonces para esto es necesario ir, hermanos, Lucas capítulo 5, versículo 16 o 15 y 16. Vamos a ver qué es lo que hizo Jesús con respecto a esto. Pero tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanados de sus enfermedades, el 16, mas él se apartaba del desierto y oraba. Entonces la multitud iba a escuchar a Jesús y a ser sanada. Pero hermanos, esto implica muchas cosas. A veces lo leemos así nomás y no nos damos cuenta de los detalles. Primer punto que implica, en ese tiempo no había micrófono, hermanos, o sea, no hay la comodidad de poder hablar así todo.
No había. Lo que Jesús tenía que hacer era utilizar bien su voz, que se le llama impostar bien la voz, para que salga bien fuerte, que es un uso de su diafragma con un poco de aire, para que puedan escuchar a la gente, la multitud. En ese sentido, entonces, él está utilizando su cuerpo. Él predicaba. Es algo improbable que Jesucristo haya improvisado. Él era un maestro bien preparado. En su mayoría de veces, él tenía un sermón ya en su cabeza, un bosquejo en su cabeza, y para eso él habrá tenido que ver algo para poder explicar, hacer una ilustración y luego aplicarlo, como vimos en Lucas. Y luego él sanaba. No dice la cantidad, pero él sanaba, sí sanaba a muchos enfermos. Y por último, no existían motos toritos en ese tiempo para que se puedan trasladar. En otras palabras, hermanos, Jesús estaba enseñando, predicando, sanando y encima tenía que caminar a diferentes lugares. Eso es lo que implicaba. Entonces él también, como humano, se cansaba, hermano. Se cansaba y se fatigaba. Pero ¿qué es lo que él hacía? Él se apartaba al desierto y comenzaba a orar. Estos días que estaba en el hospital con Yana ahí, estábamos comunicándonos, ¿no? Porque no nos dejaban entrar a la sala. Y de pronto se apagó mi celular. Y dije, ¿y ahora? ¿Cómo sé? ¿Qué pasó? Entonces me arrepentía, decía, ¿por qué no lo cargué bien? Tuve que haberlo conectado ahí bien, cargarlo al 100%. Bueno, la misma cosa sucede, hermanos, en nuestras vidas. Que cuando pasan momentos difíciles, ahí sí estamos orando, orando, orando. Pero no debería ser así, hermanos. Tienen que comenzar ahora ya a recargar sus fuerzas. Oren desde ahora. Permanezcan en oración. Oren en cada momento, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Por último, eh, por último, si Dios sabe lo que le pedimos, entonces, ¿por qué orar? Porque así mostramos dependencia a Dios, hermanos. Así mostramos dependencia a Dios. Y vean ustedes que la Trinidad está 100% comprometida en todas las actividades con respecto a todo. En la creación estaban comprometidas la Trinidad. Estaba hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hicieron al hombre, también están comprometidas. ¿Qué dijeron ellos? Hagamos al hombre. Ahí están, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Torre de Babel, cuando estaban ya todos orgullosos, hagamos la torre, sí. Nuevamente Dios comprometido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bajemos y confundamos. Lo mismo también es, hermanos, con respecto a la salvación. También están comprometidos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Normalmente el Padre es el que escoge, el Hijo es el que sacrifica y el Espíritu es el que convence y capacita al creyente. Cuando Jesús estaba en la tierra, hermanos, ya vimos que estaba pasando mucho tiempo en oración, invertía mucho tiempo orando. Especialmente en el huerto de Getsemaní, nos encontramos con una dependencia total con el Padre. Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús estaba desde el principio tratando de enseñar que es muy importante la dependencia con el Padre. Ustedes recordarán en Juan capítulo 10, versículo 30, creo que dice, el Padre y yo somos uno. Claro, él sabía cuál iba a ser el método y la forma, por qué él estaba aquí. Él sabía cuál iba a ser la forma de cómo poder llevar a los cristianos a su gloria, que era con su muerte. Pero él no dice, ya, muy bien, ya sé el plan y hago lo que yo quiero. No, él estaba constantemente en comunicación con el Padre, dependiendo del Padre, orando cada momento. A veces cuando hacemos actividad familiar en casa con Diana, hacemos también el plan, entonces formamos, decimos, ya, muy bien, ya, Diana, tú vas a buscar la película, ya, Diana, tú, ya, yo hago las bebidas, ya, yo me encargo de la canchita. Y cuando estamos ya en plena película, decimos, nos codeamos, la canchita, o la bebida, la bebida. Bueno, es la misma situación. Dios quiere también que te comuniques con Él, que estés en pleno dependencia con Él, que estés orando cada momento, que estés dependiente de Él. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Conclusión, hermanos, la oración es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Claro, aparte de la salvación, estamos hablando como cristianos. Es lo más hermoso, hermanos.
Un hermano dijo, aquel cristiano que no ora, llora. Aquel cristiano que no ora, llora. Ahora me gustaría, hermanos, terminar este estudio con una imagen que quiero que esté en sus mentes. Vamos a Salmo 116. No sé, ojalá que esté ahí en la versión que yo quiero, Joseph. Salmo 116. No está en la versión. Espérate, creo que acá yo lo tengo en esa versión. Pero quiero que vayan con esta imagen en su cabeza, hermanos, y piensen y reflexionen con respecto a eso. Salmo 116, 1 y 2 dice, amo al Señor porque oyó mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Lo invocaré, por lo tanto, en todos mis días. Bueno, estaba un poquito en la versión ahí medio cambiada. Pero incluso esta le hemos cantado, ¿no? Amo al Señor porque escuchó mi voz, por tanto, lo veré en mis días. Hermanos, Dios está dispuesto a escucharte. Dios está inclinado su oído. Es tu responsabilidad, es tu tiempo. Tienes que orar. Él está esperando totalmente que tú ores y escuchar y responder. Soberano Padre, gracias infinitamente, Señor, por tu palabra, que nos ayuda, Señor, a entender que necesitamos, Señor, la oración. Necesitamos comunicarnos con usted. Necesitamos, Padre Santo, hablarle, Señor. Necesitamos depender de usted, Señor. Gracias porque nos da un regalo impresionante, Señor. Es la única forma de cómo poder estar más cerca de usted. Y gracias porque hace todo con el fin de ayudarnos. Gracias infinitamente. Oro por mis hermanos aquí. Que usted los guíe, Señor, que los motive a orar, que tengan tiempo de oración, mi Dios. Ayúdelos, Señor Padre Todopoderoso. En su santo y precioso nombre. Amén.